Yo espero que ya tengas abierto tu Biblia en el libro del profeta Oseas. Si buscas, estará después de Daniel y es el primero de los profetas menores que le llaman. Hay profetas mayores no porque sean más importantes, sino por la extensión de sus escritos. Y hay profetas menores por la extensión menor a sus escritos. Yo creo que este es de los libros que, siendo de los profetas menores, para mí es de los escritos que más reflejan el corazón de Dios. El profeta Oseas es modelo de amor incondicional. Y este libro puede ser visto como una película. No cualquier película, es una película de un drama de amor que va al límite. El objetivo es que seamos conmovidos por este drama, porque en este se relata el gran amor de Dios por el pecador. Y la intención también de ser conmovido es también alentar al que está en una relación adolorida con las personas que le rodean. ¿Cuál es el contexto? El contexto de este escrito es de un pueblo enfrascado en una lucha, en una guerra, no de armas, es una guerra ideológica, cultural, religiosa. El pueblo de Israel, y quiero mostrarte este mapa, acuérdate que estamos hablando de este pueblo de Dios que se divide en pueblo del norte y pueblo del sur. El pueblo del norte es el pueblo que se denomina pueblo de Israel. Y en este caso los reyes han visto con insistencia, han querido con insistencia acabar con la religión de Jehová, con la idea de Jehová, con la idea que fue propulsora de esa misma nación. Ellos están queriendo acabar con las propuestas de Dios. Los reyes del norte han buscado que la influencia del Dios de Jehová no esté presente y están alentando que haya otro tipo de religión. En un mundo politeísta, poner varios dioses, entre ellos está Baal y Astoret, y hay otros dioses que son dioses que les aportan. ¿Por qué crees o por qué tú ibas tras de santos, amuletos, mandas? ¿Por qué? Lo hacías con un buen fin, ¿no? Nadie lo hace con un mal fin, pero lo hacías con la finalidad de acercarte y ganar el favor de esos artículos religiosos. Bueno, en la sociedad del Reino del Norte, esos artículos religiosos disponibles eran las religiones a Baal, que es el dios de la lluvia, y Astoret, que es la diosa de la fertilidad. ¿Por qué este aliento? ¿Por qué querían hacer esto? Porque la Biblia nos enseña a un Dios, Jehová, que es alguien que pone líneas morales. Los otros dioses no lo hacen. ¿Qué querían ellos? Quitar los estorbos morales, querían ir con la moda y querían ser tolerantes. Así es que en esa tolerancia la sociedad del reino de Israel se abrió a todo una liberación total de las cuestiones éticas y morales. Ahora todo se valía. ¿Te estás dando cuenta cómo ahora todo se vale? Antes me acuerdo que había escenas censuradas en las películas, ¿recuerdas tú? Que había censura, que había mucho cuidado en no transmitir películas a horas ajenas a cierto horario en el que estuvieran los niños. Bueno, ahora se está perdiendo cada día más, ¿verdad? Había una censura por el cuidado de la sexualidad y ya no la hay. Y en ese tiempo de igual manera se había abierto a la tolerancia sexual de todo tipo. Ahora se podía hacer de todo, no hay problema, porque estos dioses precisamente lo que estimulaban era la cuestión de la sexualidad para entonces proveerse de cuestiones de fertilidad. Todo esto del reino del norte llevó a que al final de cuentas este reino cayera en manos
de otro rey, de los asirios, y Samaria, que es la capital del reino del norte, fue tomada en el año 722 antes de Cristo. Y sabes qué, Oseas más o menos está en ese periodo. Así que Oseas está predicando por parte de Dios a una sociedad que está a un paso de que Dios esté proveyendo su caída. En ese tiempo, otra vez volviendo, el reino del norte, ¿dónde está el templo de Jerusalén? ¿En el norte o en el sur? ¿En Samaria o en Jerusalén? Está en Samaria. Ahí se quedó el templo de Jerusalén, en el sur. Por lo tanto, los reinos del norte, el reino del norte, dejó de interesarle que la gente se fuera a rendir culto a Jehová, a Jerusalén. Y entonces los levitas, ¿te acuerdas de los levitas? Eran los encargados de llevar la enseñanza religiosa al pueblo y estaban dispersos en las comunidades, se van hacia el sur, ya no quedan levitas. Y entonces lo que Dios levanta son a los profetas. ¿A quiénes levantó? A los profetas. Entonces ya vemos los profetas menores. Entonces ellos están dispersos en las comunidades, ellos son tan importantes para Dios que levanta profetas con mucho poder. Y de tal forma fueron importantes que hasta había escuela de profetas, como decir un seminario para que se fueran a estudiar los jóvenes profetas prometedores, los jóvenes talentosos, celosos de Dios, de Jehová, fueran a estudiar. Así es que este libro es la narración de la vida y de los escritos de un profeta. ¿Cómo se llamó? Oseas. ¿Cómo se llamó? Oseas. Y este escrito no está escrito cronológicamente, por eso vamos a ir narrando algunos pasajes tomados de aquí y allá. ¿Por qué? Porque son 40 años en toda su experiencia de vida y diferentes formas en que se llegó a dar toda esta historia. En este caso, el enfoque, que es lo que este libro inicia, y nosotros vamos a tomar todo el libro bajo ese enfoque, es sobre una perspectiva de un matrimonio muy doloroso. En primer lugar, vemos la luna de miel, Oseas capítulo 1, versículo 2 y 3. Le dice Dios a Oseas, siendo joven, ve y tómate a una mujer fornicaria. Vamos a ubicarnos. El joven predicador Oseas, como todo buen profeta joven, estaría deseoso de hacer algo que trascendiera. Seguramente él hablaba acerca de la condenación que vendría para el pueblo con gran vehemencia. Y esa vehemencia de profeta en medio de esa sociedad tan liberal, vería el rechazo, sentiría la soledad como joven, pero él estaría queriendo, orando, pidiéndole a Dios que lo usara de manera especial. Señor, úsame efectivamente, permíteme ser un buen predicador y llevar al pueblo al arrepentimiento. Bueno, este joven profeta un día Dios lo oyó y le dijo algo. Él experimentó esa sensación de que Dios quería hablar con él, se apartó de manera especial y entonces le dice, ve y toma a una mujer fornicaria. Y dice, tomó a Gomer, hija de Diblaim. En aquel tiempo, las gentes metidas en esa sociedad, lo que hacían era dedicar a algunas jovencitas, y eran aceptadas las más bellas, a hacer labores de apoyo en el templo de Baal. Como en el templo de Baal practicaban la prostitución sagrada, las jovencitas se metían a esos estudios de las cuestiones sexuales para que se fueran útiles en las cosas del arte del amor. Su papá se llamaba ¿cómo? ¿Qué dice ahí?
Versículo 3, ¿cómo se llamaba el papá de Gomer? Hija de Diblaim, hija de Gomer, hija de Diblaim. Seguramente sería una mujer bella, una jovencita bella, hermosa. Y Diblaim significa un hombre de dos tortas. Así es que imagínate a ese joven profeta que repentinamente Dios le dice, ve y pide la mano de esa joven. Por un lado ha de haberse sentido contento porque era una joven hermosa, coqueta, pero por otro lado era hija de Diblaim, aquel hombre que gustaba de estarse metiendo con los de Baal. Y seguramente lo primero que pensó es, no me va a aceptar. Yo creo que no. Él, un jovencito, bien serio, puesto en las cosas de Dios, interesado en ministrar al pueblo, en la palabra de Dios, en los caminos. A lo mejor pensaría, pues, estaría raro que me aceptara a mí como su yerno. Pero era un hombre, ¿qué significa su nombre? Doble torta. Era un hombre de doble torta. Podía estar bien con los religiosos de Baal y podía estar bien con los religiosos de Yahvé. Y este hombre, cuando llegó este jovencito, hermoso, serio, galán, dispuesto a cumplir con responsabilidad los votos, se le hizo un buen partido. Este es un buen partido, no con todos los muchachotes esos feos con los que anda luego mi hija. Este sí será un buen partido. Y se la da y la tiene. Así es que esta joven pareja inicia una vida matrimonial. Quizás Oseas, cuando pensó en este asunto, pues a esta jovencita hermosa, sabía que tenía hábitos muy carnales, amistades muy liberales y quizás un historial de vida sexual, pero diría, bueno, yo la voy a transformar, mi amor va a ser suficiente para convertirla. Y yo creo que pensó en que él, Oseas, podría hacer un cambio en la vida de Gomer. El capítulo 11 de Oseas nos habla de cuál es la figura, de cómo se ve esta historia respecto al pueblo. El pueblo de Israel es como esa Gomer, dice versículo 1 del capítulo 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y el versículo 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Yo le proví, yo le di amor, yo le di todo lo que necesitaba. Lo amé en gran manera. Así es Dios con el pueblo, y Oseas refleja lo que está pasando ahora de Dios con el pueblo, el hombre, un profeta joven, puro, deseoso de hacer el bien, con una mujer que ha vivido una mala vida. Pero el trato del profeta, el segundo esquema después de la luna de miel, es lo que nos relata. El problema es que Gomer no cambió. El profeta tuvo un trato con Dios y le dice, mira, cada que nazca un hijo me vas a preguntar cómo se ha de llamar. Y vivieron la luna de miel y fueron teniendo hijos esta pareja. En Oseas 1:4, otra vez volvamos a Oseas 1:4, le dice Jehová a este primer hijo que da el matrimonio, ponle por nombre Jezreel. Jezreel significa un lugar que fue un lugar de maldición. Y Oseas ha de haber dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me pides que lo nombre así, Jezreel? Fue el lugar donde Jezabel fue muerta a pedradas y después comida por los perros. ¿Por qué? Pues resulta que el primer hijo nació, después nació una hija, versículo 6, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. ¿Lo Ruama? Sí, Lo Ruama.
Lo ruama significa no me compadeceré más. Evidentemente Dios le estaba advirtiendo que algo estaba pasando en su matrimonio. Quizás las actividades que hacía, el dedicarse a atender a la gente, de predicar la palabra, no le daba tiempo para ver lo que pasaba en casa y algo estaba pasando en casa, porque el tercer hijo, en este caso el hijo se llamó Lo-Ami. ¿Cómo se llamó? Lo-Ami, y que significa ustedes no son mi pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a llamar a esta pequeñita así? Llámale así. Estos títulos de estos hijos tenía que ver con algo que pasaba en la vida de Gomer. Ella seguía frecuentando a sus amigas del templo de Baal, le gustaba ir a sus fiestas y empezó a tener novios, coqueteaba con ellos. A pesar de tener 3 hijos, ella todavía conservaba su figura y consiguió amantes. Y seguramente sus hijos observaban lo que pasaba en casa, la situación se dividía. Y en Oseas 2:5 dice, porque su madre se prostituyó. La que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. La llamaban, le decían a esta mujercita que todavía conservaba su figura, su coquetería, y le decían, vente, oye, pero tengo que cuidar a mis hijos. No, tú vente, vámonos de fiesta, aquí va a haber vino, aquí va a haber comida, aquí va a haber bebida, vente con nosotros. Su madre se prostituyó, dice, y la situación se dividió. Y Oseas sabía que algo estaba pasando. Yo creo que buscaba, bueno, la Biblia nos dice que buscaba estorbar a su esposa, pero su esposa no cambiaba de conducta. En Oseas 2:6 nos dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto. ¿Qué estaba buscando Oseas? Estorbarle. De repente se presentaba temprano, ¿y dónde está tu mamá? No, pues se fue de fiesta. Iba y buscaba, y de una forma u otra, como celoso hombre buscador de una familia buena, haría lo posible por jalarse a la mujer y que no estuviera en esos caminos. La buscaba acercar, llamaba a sus papás, oigan, díganme, ayúdenme porque su hija no tiene control. Y esto tiene una equivalencia también con el pueblo de Israel. Oseas 4:1. Si te fijas, te estoy haciendo pasar por varios capítulos. Oseas capítulo 4, la misma figura que quiere representar el profeta con lo que pasaba en su casa. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Oseas predicaba acerca de la situación que estaba viviendo el pueblo, y al momento en que predicaba ya tenía en casa el problema que predicaba. Ya no lo hacía como algo distante, ya lo hacía como algo cercano, que le afectaba a su vida, que le afectaba a sus hijos, y vería todo lo que estaría pasando, producto de lo que se alejaba de Dios. Gomer se alejaba de Dios, el pueblo se alejaba de Dios, y la figura viene a ser esa misma denuncia de lo que estaba pasando con personas que gustaban de estar jugando con Dios y de estar jugando con el mundo y de estar en los dos lugares a la vez. El tercer periodo es el abandono y las consecuencias del abandono. Pasaron los años. Gomer se fue terminando yendo con un amante, y ese amante no la trató nada bien. Su belleza, con ese maltrato, se fue perdiendo. Pasaron años. Llegó un momento en que el amante le dejó y ella pasó de ser una mujer deseada, bonita, joven, a ser una mujer que desea, que busca, que anhela. Dice Oseas 2:7, ¿seguirá
¿A quién seguirá? A sus amantes, y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. No los hallará. Esta mujer ya dejó de ser una mujer joven, pasó a ser una mujer madura, pero una mujer que ya los amantes no la buscaban. Ahora ella buscaba a los amantes, gustaba de estar con ellos. Y al paso de los años, el profeta le llegarían noticias de la vida tan desgraciada que llevaba su mujer. Él podría haber juntado a varios de sus amigos. La ley de Jehová decía que había que apedrear a la adúltera, pero en vez de eso, Oseas le preguntó a Dios, Dios, yo no puedo apedrearla. Y efectivamente Dios le dice, no, yo te ordeno amarla, la tienes que amar. Y seguramente fue a buscar al hombre con el que estaba viviendo, lo buscaría, a lo mejor lo hallaría, lo más seguro en la taberna de la ciudad. Cuando se encontró con él, es muy posible que la conversación fuera, oye, ¿tú eres el hombre que está viviendo con Gomer, la hija de Diblaim? Y el hombre seriamente le diría, ¿a quién le interesa? Eso no tendría que interesarle a nadie. Es que yo soy su esposo. Yo soy su marido. Pues ella se lo buscó, yo no me metí en eso. Ella fue la que me buscó. Bueno, oye, no vengo a reclamarte, no quiero tener problemas contigo, solo sé que ella vive muy mal, tiene hambre, no se la pasa bien, sé que no tiene vestidos. Bueno, ¿y eso aquí a ti qué te importa? Mira, no vengo a pelear, nada más vengo a dejarte dinero. Quiero darte el dinero para que le des de comer y la vistas. Quiero que esté bien. Oseas 2:8 dice eso. Dice que llegó el dinero, le daba trigo, vino y aceite. Y dice, y ella no reconoció. Y le multipliqué la plata y el oro, pero para ofrecerlo a Baal. Ella continuó con ese dinero que llegaba. Oye, ¿de dónde obteniste ese dinero? Pues ya lo conoces a ese mugre profeta Oseas, predicador. Él me da el dinero. Pues vamos a gastárnoslo. No conmovió su corazón. La mujer persistió en su forma de vida. Había un corazón que no estaba dispuesto a quebrantarse hasta la realidad de su propio pecado. Así es que esta mujer siguió en el deterioro. ¿Cuál es la equivalencia con el pueblo? Seguramente Oseas ya cambiaría su tono de predicación, esa forma de condenar al pueblo, de decirles que iba a venir un castigo, ya no sería igual. Él mismo no pudo aplicar un castigo a su esposa. ¿Por qué? Porque le amaba. Pero sin embargo sabía que habría juicio. Y sabría que ese pueblo estaría encaminado a la destrucción. Así es que seguramente sus palabras ya serían con otro tono, con otro sentimiento. Isaías 4:7 dice, conforme a su grandeza de ustedes, así pecaron contra mí, dice Dios, también yo cambiaré su honra en afrenta. Y él lo diría con ese dolor del corazón de alguien que sabe lo que es el dolor en alguien cercano a él. Versículo 10 del capítulo 4, comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán porque dejaron de servir a Jehová. Él sabría cómo su esposa seguiría metiéndose en los asuntos de la libertad, la libertad sexual y haciendo cosas que le dañaba. Comerán y no se saciarán, fornicarán, mas no tendrán hijos, porque dejaron de servir a Jehová. Nada les satisfacerá. Y ahora lo sabía en carne propia, porque le dolería mucho la condición de su esposa de Gomer. La cuarta etapa es la esclavitud y la liberación.
No sabemos con seguridad cuánto tiempo duró esa situación, pero al final se cansaron de Gomer. El amante la dejó y la fue a vender como esclava. El marido, el otro marido, el amante, se había cansado de ella. Ya ella ya no presentaba el mismo físico, ya había engordado, su piel ya no era la misma, un diente se le había caído. Así es que Gomer ya no era la misma. Sus arrugas serían evidentes. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y el profeta, con el corazón destrozado, de una forma u otra se enteró que ahora la estaban vendiendo como esclava. La llevó a un lugar de venta, de subasta de mujeres, y seguramente ahí pensó: Señor, ya quítame ese amor que tengo. Y Jehová, Oseas capítulo 3 versículo 1, le dijo algo diferente a lo que él esperaba. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Quizás en este diálogo Oseas, entre Dios y Oseas, le estaría preguntando Dios a Oseas: ¿amas a esa mujer a pesar de lo que ha hecho? Y él tendría que estar pensando en todo su dolor, la herida que tenía por dentro y el deseo en su corazón de que esa mujer fuera recuperada. Oseas diría a Dios, mientras le caían las lágrimas: la sigo amando. Por eso dice aquí: ve, ama a una mujer amada de su compañero. Dios sabía muy bien que había instalado ese amor en este varón, que aún seguía amándola. Y entonces le dice: ve, muéstrate, ve, cómprala, adquiérala. De esta manera Oseas tomó todo el dinero que tenía ahorrado y al final llegó. Para ese entonces el subastador ya había vendido a las mejores mujeres, ya se las habían llevado a los mejores lugares de los templos de Baal para prostituirlas. Y entonces sigue con la que ya estaba más fea, más horrible. Y entonces, ¿quién quiere? A ver, miren, aquí hay una mujer, es la última. ¿Alguien da 10 monedas de plata? Ninguna mano se levantaría. 5 monedas de plata, ninguna mano se levantaría. ¿De veras? Y llegaría a ver las caras de burla de algunos de los compradores. Una moneda de plata que alguien quiera por esta mujer. Y en eso Oseas llegaba, abría la puerta, veía lo que estaba pasando, levanta la mano y dice: doy 15 monedas de plata y además costal y medio de cebada, todo lo que tenía. Y claro, el subastador: vendida a este tonto. Todos dirían: es un tonto. Pero Oseas la recuperaba. La mujer estaba atónita, no creería lo que estaba pasando, no creería que Oseas seguiría insistiendo en su amor por ella. Oseas se acercaría, la vestiría después de que la había desnudado el subastador para mostrar todo su cuerpo, la tomaría entre sus brazos, la llevaría a su casa. Y esta pareja, ya de edad avanzada, sería una nueva pareja. Oseas 2:19 dice: te desposaré conmigo para siempre. Fíjense lo que dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en benignidad y gran misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Eso es lo que Dios hizo por nosotros.
Nosotros éramos esa Gomer que gustábamos de ir tras del camino fácil, gustábamos de ir tras de los ídolos, gustábamos ir tras de nuestros placeres y nuestras propias fuerzas para hacer las cosas a nuestra manera, sin preguntarle a Dios. Pero la insistencia de Dios fue tanta y de tal manera te amó que dio a su propio Hijo para que tú te convencieras de su amor. Oseas 14:4, vete a Oseas 14, está diciendo cómo termina, bueno, está en el inicio, en capítulo 2, y cómo termina esta carta, porque está hablando ahora al pueblo. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Dios está ofreciendo, en base al amor que te tiene, hacer de ti una nueva criatura, una nueva persona, sanándote tus rebeliones y amándote de pura gracia y poniendo en ti un corazón nuevo, un corazón no de piedra, sino un corazón vivo. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer en el gran amor de Dios sobre tu vida? ¿Puedes creer en la esperanza que hay sobre tus hijos de que Dios se manifestará en amor sobre ellos? ¿Puedes creer la fidelidad de Dios que va de generación en generación y que al término de todo Dios estará vistiendo con vestidura de santidad a los que han de ser suyos? ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Yo creo que Dios está en este momento hablando y tocando a la puerta de todo aquel que reconoce su pecado y que sabe cómo ha sido infiel para con Dios, cómo lo ha traicionado una y otra vez y cómo Dios extiende su mano de misericordia. Hoy lo está haciendo sobre la vida de aquel que reconoce que necesita de su gracia y de su amor. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos. El Señor está ofreciendo su mano a tu vida. Él quiere desposarse contigo. Quiere decirte y quiere ofrecerte su amor. Un amor inexplicable. Un amor que está dolido por tu traición, porque reconoce cuánto te has lastimado a ti mismo, a ti misma. Él sabe cómo has pasado tu vida y Él te ve, te sigue viendo como la niña de sus ojos, con el amor entrañable que Él tiene para contigo, y por eso te ha buscado una y otra vez y te ha permitido levantarte una y otra vez de tus fracasos. Él te sigue amando, Él sigue insistiendo y lo seguirá haciendo, de que tú eres suya, tú eres suyo. Extenderás también la mano, la tomarás y aceptarás su gran amor, su misericordia para perdonarte y limpiarte de todo pecado. Gomer sería llevada por su esposo Oseas a la casa. Ahí la limpiaría, la vestiría, le daría comida para alimentarla y sanarla y levantarla. Ella se despertaría ya sin el miedo a ser golpeada, ser usada, ser maltratada, reconociendo que su esposo le ama y le protege y nunca le va a dejar. Ella estaría en la claridad de que tiene en su esposo un amor incondicional,
créele a Cristo Jesús, Él te ama con amor eterno. No necesitas seguir huyendo de su presencia, Él te ama, Él te desea, Él desea su presencia en tu vida y que tú le des lugar en tu corazón. Él desea sanarte, Él desea limpiarte, Él desea levantarte, Él desea acompañarte. Amado Padre Celestial, tú estás invitando a aquel que está en sufrimiento, en dolor, en pérdida, a extender sus brazos hacia ti, porque tú te estás ofreciendo como el Dios de amor, de misericordia, de perdón. El Cristo que muere en la cruz y resucita para darnos vida y vida verdadera. En este momento, Señor, recibe este corazón que se abre en necesidad de tu presencia. Si tú estás necesitado, necesitada de su presencia, ¿por qué no se lo dices al Señor? ¿Por qué no le dices y le reconoces como aquel que te ama? ¿Lo harás?